Bienvenidas y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en nuestro programa de Nikolai Bukharin. Y ojo que no es un libro aparte, ¿eh? Es la introducción de El ABC del comunismo. Exacto, de 1920. Lo escribió con Yevgeny Preobrazhinsky. Y fue como el texto político clave, ¿no? El más leído en Rusia soviética antes de que llegara Stalin. Sí, un verdadero libro de texto elemental del comunismo de esa época. Y bueno, Bukharin no era cualquiera. Era un teórico marxista súper importante. De hecho, Lenin mismo dijo que era el teórico más valioso e importante del partido. O sea, una figura central. Y el texto nace en un momento, tremendo. Plena Guerra Civil Rusa, 1917 a 1922. Así es, una época de mucho optimismo militante, pero también de medidas muy duras, el llamado comunismo de guerra. Claro, requisas forzosas, nacionalizaciones. Exacto, medidas extremas. Bueno, nuestra misión hoy es justamente desentrañar este documento, ver sus ideas centrales y su impacto histórico. Vamos a ver qué encontramos. Dale. El punto de partida es claro el análisis marxista. El capitalismo es inherentemente defectuoso, explota a la gente, y su fin es inevitable. Bukharin parte de ahí, y postula que, hace falta la violencia proletaria para sacar a la burguesía del poder. ¿Pero cómo la presenta? ¿Simplemente como algo necesario y ya? Es interesante, porque no la ve solo como un mal necesario. Casi la presenta como indispensable para la transición, una partera de la historia, digamos, para llegar a formas superiores. Entiendo. O sea, destruir lo viejo para construir lo nuevo. ¿Y cómo era su visión constructiva? ¿Qué proponía el programa? La idea central era transformar la propiedad privada, fábricas, tierras, todo eso, pasarlo a propiedad social, colectiva, y organizar la producción no para el lucro de unos pocos, sino para satisfacer las necesidades de todos. La meta era una prosperidad general, planificada. Pero ahí está la ironía, ¿no? Porque escriben este plan tan organizado, idealista casi, justo en medio del caos total del comunismo de guerra. La economía estaba parada. Exactamente. Esa es la gran contradicción. El plan en el papel versus la realidad, que era, producción casi nula, ciudades desabastecidas. Un desastre. ¿Y cómo lo justificaba él? Bueno, Bukharin decía algo así como, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Admitía el caos, la desorganización, pero como un costo inevitable de la revolución, necesario para empezar de cero. Y el programa bajaba a cosas concretas también, ¿verdad? No era solo teoría. Claro. Proponía, por ejemplo, apoyo del Estado a cooperativas agrícolas. Una forma de ir socializando el campo poco a poco. También un ejército rojo muy de clase. Solo proletarios y campesinos pobres. Y con comisarios políticos para asegurar la alineación, lealtad ideológica. Entiendo, para controlar que siguieran la línea. Eso. Y una unión federativa de estados soviéticos, con igualdad nacional teórica. Todo para consolidar el poder y empezar a construir esa economía no capitalista. Pero esa etapa, el comunismo de guerra, no duró mucho. Terminó mal. Sí, fracasó. Económicamente fue un desastre. Las requisas, la falta de incentivos, eso llevó a hambrunas terribles. Y un descontento enorme. La rebelión de los marineros de Kronstadt en 1921 fue un golpe durísimo para los bolcheviques. Fue una señal de alarma muy fuerte. Definitivamente. Y eso obligó a Lenin a dar un giro de 180 grados. Introdujo la nueva política económica, la NEP. Y aquí es donde la historia de Bukharin se pone fascinante. Casi increíble el cambio. Totalmente. Porque el mismo Bukharin, el autor de ese programa tan radical, tan antimercado, se convierte en el defensor número 1 de la NEP, el principal teórico. ¿Y qué implicaba la NEP exactamente? Implicaba una retirada estratégica, como dijo Lenin. Reintroducir elementos de mercado, permitir cierto comercio privado, dar incentivos a los campesinos para que produjeran más. Bukharin empezó a defender un socialismo mucho más gradual, buscando una alianza, la famosa smichka, con el campesino. Las michkas, sí. Imagínate, llegó a decirles a los campesinos,
enriquézcanse. La idea era que su prosperidad, a la larga, financiaría la industria estatal. Un cambio radical de postura. Me imagino que eso no le cayó bien a todo el mundo dentro del partido. Para nada. Generó una división enorme. Lo enfrentó directamente con la oposición de izquierda. Ahí estaban Trotsky y, mira qué ironía, su antiguo coautor Preobrazhensky. ¿Y qué proponía la oposición de izquierda? Ellos veían la NEP como una traición, una vuelta peligrosa al capitalismo. Querían industrialización ya, súper acelerada, y financiarla sacando recursos del campo, del campesino. Pero Brzezinski lo llamó acumulación socialista primitiva, básicamente exprimir al campesino para construir fábricas. Dos visiones totalmente opuestas. ¿Y Stalin dónde estaba en todo esto? Stalin. Bueno, Stalin fue muy hábil políticamente. Al principio, apoyó a Bukharin y la NEP para marginalizar a Trotsky y a la izquierda. Defendió la idea del socialismo en un solo país. Se alió con Bukharin, tácticamente. Exacto. Pero, una vez que neutralizó a la oposición de izquierda, se dio vuelta. Atacó a Bukharin. Adoptó una versión todavía más brutal de la industrialización forzada que pedía la izquierda. Lo acusó de desviacionista de derecha. ¿Desviacionista de derecha? ¿Por defender la NEP? Sí, lo acusó de querer restaurar el capitalismo, básicamente. Lo purgó en 1929 y lanzó la colectivización forzosa, que fue, el fin violento de la NEP y de cualquier alianza con el campesinado. Una tragedia. ¡Qué destino! A pesar de todo esto, del final trágico de Bukharin, ¿qué quedó de el ABC del comunismo? ¿Tuvo algún legado? Muchísimo. Tuvo una influencia global enorme. Se tradujo a un montón de idiomas. Fue lectura casi obligatoria para comunistas en todo el mundo por décadas. Figuras tan diferentes como Deng Xiaoping en China dijeron que fue un libro formativo para ellos. Es muy paradójico, ¿no? Pensando en cómo Bukharin mismo moderó sus ideas después. Sí, es una paradoja total. Los académicos hoy lo ven más como un reflejo de esas esperanzas un poco utópicas de 1920, ¿no? Más que un plan realista. Y queda siempre la pregunta, ¿esa radicalidad era algo propio del bolchevismo o fue más bien una respuesta desesperada a la crisis de la guerra civil? Es el gran debate. Si miramos el cuadro completo, nuestro programa es como una foto instantánea de ese momento de máximo fervor revolucionario. Un plan muy radical, nacido de un optimismo militante, que la realidad, la dura realidad, obligó incluso a su propio autor a reconsiderar profundamente. Y la trayectoria de Bukharin, de ser el teórico radical a defender la moderación y luego ser purgado, es como un símbolo. Simboliza una encrucijada trágica en la historia soviética. Quizás un camino no tomado hacia otro tipo de socialismo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Al ver cómo Bukharin defendió después un enfoque mucho más gradual, incluso promercado, tras escribir este texto tan militante. Uno se pregunta, ¿hasta qué punto las ideas revolucionarias iniciales son inevitablemente moldeadas o quizá incluso comprometidas por las realidades prácticas del poder, de la economía? ¿Puede un ideal sobrevivir intacto al chocar con la historia? Es algo para reflexionar.